Pero, ¿qué implicaciones tiene la resolución emitida por Maduro? De acuerdo con el artículo 337 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el presidente podrá decretar esta medida cuando circunstancias de orden social, económico, político, natural o ecológico afecten gravemente la seguridad de la nación, de las instituciones y de los ciudadanos. El artículo restringe de manera temporal garantías ciudadanas consagradas en la Carta Magna, salvo las referidas a derecho a la vida, derecho al debido proceso, derecho a la información y demás derechos humanos intangibles. A esta hora establecemos contacto en Miami, Florida, con Carlos Ramírez López, abogado especialista en Derecho Constitucional. Una buena noche, abogado Ramírez, y gracias por acompañarnos en el informativo de NTN 24. Buenas noches, Carlos Eduardo. Gracias por la invitación. Bienvenido. Lo primero, ¿qué quiere decir y cuáles son las implicaciones de este estado de excepción decretado por Nicolás Maduro? El estado de excepción está contemplado en la Constitución, en su artículo 337, como un recurso extraordinario para atender situaciones extraordinarias. Y el requisito especial, el requisito determinante para su procedencia, es que no se cuente con los elementos para afrontar el problema, con los elementos ordinarios para afrontar el problema. Es decir, que el Estado, sobre todo el Poder Ejecutivo, no cuenta con los elementos normales, ordinarios para enfrentar el problema. Debe ser que corre el riesgo de ser superado por el problema si no tiene a la mano un medio, un mecanismo legal para enfrentar ese conflicto que dice tener. Es decir, esta medida tomada por el régimen chavista puede ser considerada como descabellada, pues como escuchábamos anteriormente en el reporte, se toma ante, por ejemplo, desastres naturales que hayan podido ocurrir, medidas excepcionales. Claro, la Constitución, aquí tengo la Constitución en la mano, cuando resultan insuficientes las facultades, en los casos se podrá restringir temporalmente las garantías constitucionales en caso de catástrofes, amenaza, guerra exterior, amenaza exterior, cuando un conflicto de una naturaleza superior a los poderes que ordinariamente pueda tener el Estado. Porque las restricciones a las garantías que la Constitución establece son precisamente para dotar al Estado, al gobierno, al Poder Ejecutivo fundamentalmente, de un poder mayor del que ordinariamente posee. Y ese no es el caso que parece ser lo que está ocurriendo en Venezuela. Fíjese usted, Laura, que el decreto de Nicolás Maduro está dictado por 60 días, prorrogable por 60 días más. Estamos casi a finales de agosto. Que mientras llevan el decreto a la consulta, que tiene que ser consultado con el Parlamento, con la Asamblea Nacional, y también por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, mientras esas consultas se hacen, se llega a final de mes. Vamos a tener septiembre y octubre como los 2 meses que el decreto está estableciendo, y los 2 meses de prórroga que allí se establecen te llegan a diciembre. Y las elecciones parlamentarias en Venezuela están programadas para el 6 de diciembre. Es decir, este decreto de excepción, obviamente, la intencionalidad que tiene es incidir en el proceso electoral. La suspensión de garantías que conlleva este decreto va a afectar las elecciones parlamentarias, porque el gobierno sabe, como todas las encuestas lo revelan, que está en franca minoría ante la oposición. Es decir, tiene perdida la posibilidad electoral y está desesperado buscando un modo de salirse de ese enfrentamiento. Ese es el verdadero motivo, la verdadera causa de este decreto de estado de excepción. Sin embargo, doctor Ramírez, el presidente Nicolás Maduro habla de paramilitarismo y además recientemente 3 oficiales, 3 miembros en este caso de la Fuerza Armada venezolana fueron atacados presuntamente por sujetos que huyeron hacia Colombia. ¿No estaría justificada entonces esa medida? Una cosa que llama la atención es que el gobierno de Nicolás Maduro a todo le echa culpa al paramilitarismo.
todo el estado de inseguridad que hay en el interior de Venezuela es el paramilitarismo colombiano. El contrabando de extracción es el paramilitarismo colombiano. Ahora tirotearon a unos militares que estaban en funciones de labores de inteligencia en la frontera y es el paramilitarismo colombiano. ¿Cómo sabe el gobierno que no es la guerrilla? ¿Cómo sabe que no son las FARC, que no es la ELN? ¿Cómo sabe que no es otro tipo de comandos o de grupos? Porque es los paramilitares, la derecha. Es decir, evidentemente que la intención es culpar, darle el cariz político para culpar a la oposición venezolana que el gobierno de Nicolás Maduro emparenta con estos grupos de paramilitares. Pareciera que en Colombia se acabó la guerrilla, se acabó la FARC, se acabó el ELN y solo queda un poderoso ejército que es capaz de hacer todas esas cosas de que lo acusan, que es los paramilitares. Eso es una cosa ridícula. Tan pronto tirotearon a estos soldados venezolanos en la frontera, salieron todo el elenco gubernamental, militar y gubernamental en Venezuela a decir que habían sido paramilitares. Incluso sale Ernesto Samper a decir que fueron paramilitares colombianos. ¿Cómo supieron eso inmediatamente? Sin haber tenido una investigación, sin haber tenido a su mano las personas que cometieron el hecho. ¿Cómo saben que son paramilitares? Este detalle demuestra que la verdadera intención de estos hechos es llevarlos al plano a justificar este estado de excepción para suspender la garantía y para incidir en el proceso electoral. Y abogado, leo brevemente un extracto justamente de ese artículo de la Constitución en el que dice: se restringe de manera temporal garantías ciudadanas consagradas en la Carta Magna, salvo las referidas al derecho a la vida, derecho al debido proceso, derecho a la información y demás derechos humanos intangibles. Es decir, en este momento el régimen de Nicolás Maduro está facultado prácticamente para hacer lo que sea. Bueno, la Constitución dice que la suspensión de garantías o el estado de excepción que está decretándose no debe afectar esos derechos que usted ha leído ahora. Pero es que en realidad esos derechos no existen. En la práctica esos derechos no existen en Venezuela. Usted no ve cómo las cárceles están llenas de personas por escribir un Twitter sin hacerles un juicio. Leopoldo López lleva 2 años preso en detención preventiva sin haber podido tener un juicio, un proceso, una decisión judicial. Igual el alcalde Antonio Ledesma, igual el alcalde del Táchira, Ceballos, que le acaban de dar casa por cárcel. Son 72 personas que están privadas de libertad sin proceso judicial. Eso es un irrespeto a al derecho humano básico de la libertad. ¿Y cuántas personas no matan, no asesinan en estas manifestaciones estudiantiles? Y no hay responsabilidad alguna. Esos derechos en la práctica, en Venezuela, están suspendidos. Ahora, la Constitución lo que dice es que el decreto del estado de excepción debe preservar unos derechos que en la realidad no existen. Existen en la letra de esa Constitución que ellos violan y que ellos acomodan a sus intereses y a sus discursos como mejor les parecen. Bien, agradecemos a Carlos Ramírez López, abogado especialista en Derecho Constitucional, por habernos acompañado en el informativo de NTN 24. Muchas gracias a ustedes. Una buena noche.